hablando del conflicto estudiantil de los estudiantes secundarios y otra vez muchos liceos de Santiago están tomados por los estudiantes. Ya se firmó el decreto, por lo tanto, si es que ya no comenzó el desalojo, va a estar por comenzar porque el alcalde Salaquet aparentemente se aburrió. Y es por eso que hoy traemos las frases más polémicas del controvertido, amado por algunos, odiado por otros, alcalde de Santiago, Pablo Salaquet. Vamos a comenzar con la primera, que dice relación a propósito del conflicto estudiantil con los secundarios de ahora, de estos días. Vamos con la primera. Aquí nadie pone las condiciones. Estamos en democracia. Yo soy el alcalde, me toca dirigir. Hay que explicarle a esta niñita que no estamos en dictadura. Pablo Salaquet, alcalde de Santiago. Esto lo dijo Pablo Salaquet en respuesta a Eloísa González, que es la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que a propósito de las tomas, ella dijo, los límites los ponemos nosotros y no la autoridad. Y por eso Pablo Salaquet, ocupando una analogía típica que perfectamente bien pudiese ser lógico que ocupen los estudiantes en esta pasada, recuerda, perdona, pero no estamos en dictadura, acá el que manda es el alcalde y finalmente quien toma la decisión es el alcalde y no los estudiantes, intentando dar vueltas, si se quiere, el argumento muy habitual ocupado por los estudiantes secundarios. Sí, ahora yo encuentro que también, por un lado, hay que ponerle el cascabel al gato, porque hay muchos alumnos que también quieren ir a clase. ¿Sí? O sea, hay muchos niños que tienen ganas de ir a clase y muchos papás que ese año tienen la plata para poder pagarle la educación a su hijo ese año y quizás el otro año no van a tener la plata, entonces también pierden el año, los papás tienen que seguir pagando y entonces hay que llegar a un equilibrio. Creo obviamente. Que justo sería eso lo que les ofrecieron, o sea, los que quieren ir a clase que vayan a clase y los que no, claro, que les den la posibilidad. Hay que recordar que son los colegios municipalizados, que los papás no pagan, pero claro, hay una subvención estatal. Claro. Perdón, que hay una subvención, y hay una subvención que da la comuna a alumnos que no son de la comuna. Claro. Y además que esa subvención depende de la cantidad de alumnos que van. Una son las autoridades también, así como en este caso el alcalde, y otras son las autoridades que son los ministros, que ven desde otra perspectiva, y también está el Parlamento. O sea, aquí se están pasando la pelota, es como jugar un ping-pong o como jugar una rayuela corta, no sé, larga, corta, no tengo idea. Pero también el fondo, encuentro yo, y que es lo más dramático, es la agonía del papá, que está en todo su derecho de decir, ¿qué hago? Espero 5 años a que mi hijo siga luchando frente a esto, y va a pasar algo, o lo cambio de colegio, porque la decisión de los colegios del colegio municipal a los subvencionados, a los particulares subvencionados, se ha sumado. Entonces, pero eso es un trabajo, es un muñequeo de angustia hacia el padre, porque al final, al final el hijo no es el que toma la decisión. Que lo vimos el otro día a propósito del tema de los impuestos, porque mucha gente está cambiando justamente los colegios municipales hacia los colegios particulares subvencionados, porque también con esta reforma, que todavía no es ley, pero que el gobierno busca, y que en una de esas se aprueba o no, vamos a ver qué pasa en el Congreso, se entregan ciertos beneficios tributarios a los padres que justamente ponen a sus hijos en los colegios particulares subvencionados de los municipales. Entonces algunos dicen, perdón, pero esta es la muerte, finalmente, de la educación municipal. Ahora, Pablo Salaquet, en esta pasada, está jugando una posición distinta a la del año pasado. ¿Por qué? Porque él ve que en la asamblea mayoritariamente los alumnos están votando por clases y no por las tomas o los paros. Sí, claro. Entonces él se está jugando de alguna manera, o se toma de la mano con la mayoría, en este caso, más allá que hay una masa crítica de estudiantes que está diciendo la educación municipal en Chile hay que cambiarla. Vamos con la siguiente frase de las más polémicas del alcalde de Santiago, Pablo Salaquet, que no solo se refiere al tema estudiantil, sino que también a la alta política. La oposición chilena sabe que la única posibilidad de que la concertación siga viva es que nosotros seamos un cometa de Halley de 4 años. Si nosotros tenemos un segundo gobierno, la concertación desaparece. Pablo Salaquet, alcalde de Santiago. Este es un ataque directo y sin rodeo a la línea de flotación de la concertación, y aquí no hay mucho que interpretar, digamos. Lo que él está diciendo que la concertación lo único que hace es boicotear proyecto tras proyecto al gobierno, justamente para matar a este gobierno y que otra vez la derecha no sea gobierno. Claro que hay un pequeño error en lo que dice Pablo Salaquet, porque una cosa es la percepción, y que puede estar de acuerdo con lo que dice él, pero prácticamente todos los proyectos importantes que este gobierno ha puesto en el Congreso, la concertación se los ha aprobado. Por lo tanto, eso es lo más parecido a un mito o a una falacia. Claro, que han sido proyectos que muchas veces se trataron de liderar en la concertación y Sebastián Piñera
ailosamente lo agarró y dijo, ya este proyecto es mío y lo ponemos y lo hacemos. Y lo presentamos. Claro. Todo es positivo si lo veis por ese lado, pero claro, en realidad es un error decir que no se han hecho, si se pueden influir. Y uno va a los números y están ahí, digamos. Ahora será cierto. Pero suena bien, ¿ah? Viendo la encuesta y que la Concertación y el gobierno actual están mal, digamos, ambos. Sin embargo, la Concertación está aún peor. ¿Será cierto eso que dice al final? Me parece un poco arrogante, pero no sé si será cierto, que si la derecha llega a tener un segundo gobierno, la Concertación efectivamente termina por desaparecer. Nada, no, nunca va a desaparecer. Porque pareciera ser pero puede alargar, digamos, la única carta que tiene la Concertación hoy en día, al menos eso es lo que ha quedado en evidencia, es Michelle Bachelet. Sí, lo que pasa entonces, es que si Michelle Bachelet desaparece el mapa, la Concertación no tiene nada más que hacer. Lo que se refiere es que los partidos también tienen que sostenerse, o sea, financieramente. Sí. Entonces, claro. Yo tengo la sensación que RN, la UDI tienen mayor capacidad de sostenerse porque son sostenidos por sectores privados. Entonces pueden estar pagando y chequeando y manteniendo esto. Pero te diría que los otros partidos... No te creas, los partidos de la Concertación también. Pero Luis Felipe, perdóneme, deben los arriendos de las casas. O sea, los tienen que desalojar. Partido Radical Socialdemócrata no tienen de quedarse ya. Deben el agua, la luz. De lado y lado hay millonarios, digamos, que son los que controlan todo. Están los mecenas y están los lobistas. Pero lo que dice Gonzalo, sí, puede tener un porcentaje de razón, porque siempre se ha dicho que la UDI y Renovación Nacional, los partidos centro-derecha están un poquito más asociados al empresariado, ¿no es verdad? Pero también los partidos de la Concertación, los chipean, digamos, organizaciones internacionales y mecenas también. Sí, pero sí, es un elemento interesante. No lo he pensado el tema del financiamiento de los partidos. Bueno, pongan atención con lo siguiente, porque Pablo Salaquet, como yo lo decía, no solo se manda frases polémicas respecto al conflicto estudiantil, respecto a lo que va a significar la elección municipal, porque él va a la reelección, lo hablamos el otro día con Carolina Toá, la candidata a la Concertación, sino que también un tipo que se está jugando, pero con todo, con uno de los postulantes de la Alianza. Y él tiene una opinión muy marcada respecto a los candidatos de la Alianza y también a la eventual postulante de la Concertación, la expresidenta Bachelet. Miren lo que opina de ellos. Longueira es un elefante, Alamán un rey león y Bachelet un osito de peluche. Pablo Salaquet, alcalde de Santiago. Eso lo dice en una gira, ¿no? Eso lo dice en una gira en Alemania. En España. Entiendo lo de osito de peluche porque la expresidenta Bachelet bien tiene, cercana y todo. No entiendo lo del elefante de Longueira. Elefante político, como... y el rey león Alamán también por esta cosa del reinado. Tiene años un tope eso todo. Y Alamán también por el reinado. Es como una cosa política, ¿no? De experiencia, de expertise. Lo que de alguna manera acá hay una crítica, pero depende del punto de vista que uno lo mire, porque claro, el elefante, como dice Salfate, grande, robusto. Es su trayectoria. El león, el rey, el perrón. Depende de la interpretación. Claro. Y Michelle Bachelet, un osito de peluche, perfectamente uno puede decir, oye, aquí la está ofendiendo. Claro, pero si uno le da la vuelta de tuerca, ¿qué es lo que busca finalmente uno en política? ¿Un elefante, un león o un osito de peluche? Entonces, por eso él hace el doble juego ahí. Hace una crítica, pero también perfectamente bien puedes decir, yo creo que igual le está pegando un viaje a Longueira y a Alamán. ¿Sabes por qué? Porque Pablo Salaquet está jugado completamente por Lorenz Goldman. Completo. O sea, y lo ha dicho públicamente. O sea, aquí está como tirando para todos lados, matando a todos los que están ahí, ¿no? Te da para interpretar, depende del punto de vista donde tú estés. Claro. Fue más cariñoso con los de su partido. Tan clásico de los políticos. Pero claro, depende del escenario como lo mires. Tiene el punto de vista que se puede analizar. Ahora, ojo que nosotros la otra vez lo hablamos acá, ¿se recuerdan? Que fueron a propósito de la madre de todas las batallas de la elección en Santiago. Claro. Y conversamos las históricas peleas o elecciones últimas que hubo por la alcaldía de Santiago. Y si ustedes se recordarán, yo les dije lo que había pasado con Pablo Salaquet. Pablo Salaquet de alguna manera se posiciona como un tipo con relativo poder dentro de la alianza, más que de la UDI, porque él es de la UDI, dentro de la alianza, porque él pasa de la alcaldía de la Florida a la alcaldía de Santiago y le gana a un histórico como Jaime Rabinet. Por lo tanto, más allá de la caricatura, más allá de su, comillas, poca experiencia partidista, porque es un tipo relativamente joven, el tipo está posicionado en un lugar y por lo tanto lo que Pablo Salaquet dice
insisto, más allá de la caricatura, hay trascendencia. Genera una trascendencia y provoca algo. No sé si me explico. Y además que no deja de ser menor que tú te reís, pero Kramer le ha hecho un gran favor a Pablo Salaquet, porque lo ha hecho nacionalmente conocido. Un hombre que antes mucha gente quizás no sabía que era. Lo que pasa, y ahora uno se ríe, pero al reírse igual lo escucha. Pero tú dices eso, pero fíjate que ese es el clásico dulce envenenado. Porque tú decís, sí, lo hizo famoso y todo eso, pero resulta que lo hacís famoso solo por una invitación y no lo hacís famoso por las cosas que hace. No, pero entonces al final la gente dice, este es el que imita a Kramer. Bueno, sí, pero él quiere también que lo conozcan, pero él también quiere que lo conozcan porque solucionó los temas de, no sé, electricidad, los temas de delincuencia, los temas de locales nocturnos, los temas de los peruanos. Entonces, pero Gonzalo, le hace un flaco favor también. Instaláis el nombre y finalmente la gente relaciona y por eso mismo le dan ganas de saber más de la persona. A través del humor se logran un montón de cosas. Lo que decía Javier recién es totalmente real. Si a él le gustaría una cosa, está bueno. Te aseguro que no le gusta. Bueno, pero logra encontrar una empatía con el público que poco consigue. Porque el tipo de la película sale simpático, es gracioso escucharlo en la radio. ¿Qué hace? No le queda 8. Uno lo escucha hablar y ya se ríe. ¿Se puede hablar de algo, 30 segundos sobre esto? Por favor, Luis Felipe. Yo entrevisté a Pablo Salaquet y le pregunté lo que mucha gente seguramente pensaba y que no se lo había hecho la pregunta, y yo modestamente le hice la pregunta que todo el mundo esperaba hacer. ¿Qué te pasó con la imitación de Stefan Kramer? Y él me reconoció que en un momento en Buen Chileno estuvo muy cagado. Sí, po. En una primera etapa estuvo muy cagado. Y no por la imitación. No es por eso, ni por la exageración, sino que, según lo que él dice, lo que a él le complicó, sobre todo la imitación que hizo en Animal Nocturno con Felipe Camiroaga, que de alguna manera lo presentó como un calentón, ¿no es verdad? Como un acosador calentón. Y que de alguna manera en la película aparece un poco eso. Entonces, eso a él le complicó, porque más allá de lo que uno haga en su vida privada, él no se considera así. Entonces, ese tema le complicó, pero al poco andar ha ido de a poquito el personaje. Cambiando. Vamos a la siguiente frase que tiene que ver con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, aquí ahora sí, Pablo Salaquet va un poquito más allá en su análisis. ¿De frente eso tú? ¿Quién me habló? Bachelet es un mito, ella no está. Ha hecho una estrategia maravillosa y que es no hablar, se exime de todo, está inmaculada, pero algún día va a tener que volver. Pablo Salaquet, alcalde de Santiago. Oye, ¿sabéis que yo encuentro que lo que está diciendo Salaquet es un análisis perfecto y transparente de Bachelet, solo que él le da una mala intención y yo encuentro que es bueno. pero encuentro que nada de lo que está ahí lo puedo negar. Pero también lo que habíamos hablado, que decía Felipe el otro día, que Michelle Bachelet, cada vez que le han ido a preguntar por algo, ella ha hablado. Por supuesto, que no se sobrepone. No tiene la iniciativa de hacerlo y finalmente la hizo olímpicamente fantástico cuando pasó la cosa del terremoto, que mucha gente esperaba que hablara. Que esa es la única diferencia. Cuando dice, pero algún día tendrá que volver, capaz que no. No, pero capaz que en una se va y capaz que no vuelva. Seguro. No, pero es inminente el regreso, dice. De todo, se exime de todo, se refiere a la cosa del terremoto. Por lo menos esperaba que hablara mucho más y no se le pega a Bachelet, sino que también se le pega a todo el grupo de séquitos que protege también pero decir que un mito a la imagen de Bachelet. Claro que es un mito demasiado. Pero ¿sabes qué? Yo siento que, insisto, lo hemos hablado acá un montón de veces, que cada vez que hablan de Michelle Bachelet, solo le suben los bonos. No, como que, porque suena tan obvio que vengan a atacarla, y ella no se defiende, sino que simplemente... Flor no se le pega nada. Tal cual, y simplemente... Deja que los perros ladren, dice por ahí. Bien dice Juanjo, responde. Cuando es buena la pregunta que hace. Es buena la pregunta que hace la Javiera, porque pregunta y sigue subiendo. Bueno, por estos días yo les quiero contar que está la tabulación, entiendo los resultados de la encuesta de campo del Centro de Estudios Públicos, que es la encuesta CEP, que es el oráculo de los políticos. Y no hay que olvidar que en la última encuesta CEP, Michelle Bachelet marcaba un 41% y Lawrence Goldborn, tengo la duda si era un 7 o un 9, que a esta altura da lo mismo, digamos. Por lo tanto, la diferencia es bárbara. Ahora, ¿qué va a pasar en esta encuesta CEP? No tengo idea, porque yo no soy adivino. Pero hay que estar muy atento porque en estos días va a salir. Sí les puedo decir que hay alguna sorpresa. Bueno, a propósito... pero que Pablo Salaquet se está jugando por completo
por Lawrence Goldborn. Pongan atención porque esto dice, ojo, esto dice Pablo Salaquet respecto a Lawrence Goldborn y hace una comparación con Michelle Bachelet. Mire. A ver, sorpresa, a ver. Lawrence es igual de empático que la presidenta Bachelet, pero es más novedad y más gestión. No hay que tener siquiera 2 dedos de frente para darse cuenta de que el único que tiene posibilidades reales de ser el próximo presidente de Chile, del conglomerado nuestro, es Lawrence Goldborn. Pablo Salaquet, alcalde de Santiago. Bueno, él al final como el que especifica, pues dice que el único que tiene eventuales posibilidades de ser presidente de Chile de nuestro conglomerado, él se refiere a la alianza, es Lawrence Goldborn. Ahora, yo con todo respeto que me merece Pablo Salaquet, y yo lo encuentro un tipo muy simpático y todo, él está diciendo casi una obviedad, digamos. O sea, es porque es cosa que uno lea la encuesta y se da cuenta de lo que está diciendo él. ¿Qué es eso? Claro, es más novedad en qué sentido. Esto es más nuevo, votamos por él. Pero si no es igual lo que tiene, porque además que tiene reales posibilidades, porque si Bachelet finalmente se presenta como candidata a la oposición, este es el más cercano, el más simpático y el más tierno. Y como muchas personas se dejan llevar por eso, dice que es muy tierno. Dice, yo no lo conozco. Es buena gente, buena tela. Pero el tema es que finalmente se empata en ese sentido con Michelle Bachelet porque son igual de empáticos los dos. Experiencia Michelle Bachelet que Entonces yo no sé si será como dice Salfa, yo no sé si será importante. Pero experiencia política, tú dices experiencia política. Como que si trae aire fresco se refiere a eso quizá. Porque no viene directamente la política. ¿Qué va a pasar? Imagínate qué va a pasar cuando llegue Michelle Bachelet. Si es que llega, ¿qué va a ser como cuando llegan los Rolling al aeropuerto? Va a estar todo el partido, van a estar los Andrade, van a estar pero todos los políticos, la prensa, pero la van a sacar en andas. Va a salir así Arturo Merino. ¿Te cabe alguna duda si la última encuesta de IMAC, la Concertación marca un 17% de apoyo ciudadano y Michelle Bachelet marca, o sea, quintuplica lo que marca la Concertación? Obvio que la van a buscar. Se va a llenar va a ir a celebrar a la Plaza Italia, o sea, papel picado en las calles. Cuando las personas hablan de ti, cuando las personas hablan de uno, depende de la persona que hable de ti, también es lo que te conviene. Porque hay personas que cuando hablan de ti, a lo mejor no te conviene mucho. Y en este caso, que él hable de Lawrence Goldborn también puede ser un arma de doble filo. Bueno, puede ser. No es menor. Puede ser porque lo puede estar quemando. Exacto. Ahora, ojo que el tema de Michelle Bachelet es bien interesante y perdón que me detenga, pero 47 segundos y cóbreme la palabra. Vamos. Porque algunos dicen, ¿cuándo finalmente Michelle Bachelet vuelve? Sí. A mí me da la sensación que después de la entrevista de Estela Ortiz, viuda de Parada, uno de los profesionales de Gollado del año 85, en el Mercurio el día domingo, Michelle Bachelet sí vuelve. Eso está claro, va a volver. La pregunta es, ¿cuándo Michelle Bachelet vuelve? Y la otra pregunta más importante, ¿Michelle Bachelet se va a presentar a las primarias de la Concertación sabiendo que gana y por lejos? ¿Ella va a ser la candidata de la Concertación o la candidata de la oposición? Y finalmente, ¿cuándo van a ser primarias en la derecha? ¿Una vez que Michelle Bachelet ya esté instalada? Yo creo. ¿Una vez que Michelle Bachelet haya ganado la primaria de la Concertación? ¿O una vez que finalmente pasen las elecciones municipales rápido y en una de esas la alianza gana la elección municipal, lo que le daría un reimpulso a cualquiera de los candidatos de la alianza? Pero ¿qué pasa si la alianza, con toda la máquina que tiene el gobierno, porque hay que decirlo, las elecciones, cuando tú eres gobierno, es más fácil ganarla que cuando eres oposición, pierde la elección municipal? Son varios los escenarios posibles. Ahora, yo tengo mi opinión, pero se lo doy otro día. Vamos con lo siguiente, que tiene que ver también con el conflicto estudiantil. Y pongan atención porque esta frase encendió y encendió de verdad. Lo encendió más que mi cara, vamos. Vamos. Si las manifestaciones no terminan antes del 11 y tiendo a creer que no van a parar, va a ser muy duro. Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy sencillo. Tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas. Pablo Salaquet, alcalde de Santiago. Esta frase la lanzó Pablo Salaquet el año pasado en el momento más álgido del conflicto estudiantil. Y la verdad es que Pablo Salaquet en el conflicto estudiantil ha tenido distintas posiciones. En un momento se quemó, se tostó, sí, Javiera, como yo. ¿Por qué? Porque el entonces intendente de Santiago, Fernando Echeverría, daba autorizaciones cada vez que había una solicitud de marcha. Y el alcalde decía, perdón,
yo no estoy en la ley, pero ¿cuándo cresta me van a preguntar a mí si la marcha pasan por mi comuna? Me destruyen la comuna y el que tiene que poner la boleta y el que tiene que cobrar soy yo. ¿No es verdad? Y ahí como que hubo una mayor, por lo menos lo invitaron a la intendencia y ahora Cecilia Pérez, la actual intendenta, lo invita y hay una mayor coordinación. Después Pablo Salaquet, a diferencia de lo que hizo el coronel en retiro, Cristian Lavé, en Providencia, él ha manejado bastante bien el tema del desalojo de los liceos en Toma. No así este año, ya lo explicamos al principio por qué, ¿no es verdad? Y resulta que al poco andar, Pablo Salaquet ha ido jugando, si se quiere, para mantener a los estudiantes a raya y por una parte, como lo decíamos el otro día, no complicar ni irse en contra de los estudiantes con las marchas y con las tomas y tampoco echarse encima a los vecinos de Santiago, que son su pasivo político, su activo político, ¿no es verdad? Sobre todo en este tema. Ahora, lo que él dijo ahí es súper complejo, porque de alguna manera lo que está haciendo es presionar a la autoridad de decir, oye, compadre, o esto lo terminamos de aquí al 11 de septiembre, porque se viene el 11, y con los colegios en toma, y con las marchas por todos lados, pero eso puede haber sangre, ¿no es verdad? Al crochet, o sea, hacer un punto obvio, ya... tira en el fondo el tejo pasado. Claro, ¿no es verdad? Pasado. Ahora, afortunadamente, no hubo ni militares en la calle, ni hubo sangre el 11 de septiembre del año pasado, afortunadamente. Pero se da cuenta que también es una lectura que se interpreta así como en la hilación que se ve, porque es una hilación fina. De cierta manera es fina, porque al final él desde adentro saca diciendo de que en su posición todavía existe la posibilidad y tienen la herramienta latente, la posibilidad está, y eso es lo que te hacen sentir. Eso es bravo, eso es bravo. Es como el terror igual. Es bravo. Estos son frases. Sí, no sin filtro, sin anestesia la tira nomás. Estas son frases, pero este día miércoles Pablo Salaquet firmó un decreto de desalojo de los liceos en Toma en Santiago, que seguramente en una de esas por estas horas se está desalojando, en una de esas en los próximos minutos o en las próximas horas, no está muy claro. Simplemente les quiero decir que vamos a ver qué costo puede eventualmente tener esto para Pablo Salaquet ahora que va a la reelección municipal. Son las frases polémicas que seguramente no terminan acá del alcalde de Santiago, Pablo Salaquet.